Ucrania ha hecho algo increíble con sus drones terrestres. En este video, exploramos cómo Ucrania utiliza nuevas herramientas para devastar a las fuerzas rusas y el impacto que los vehículos terrestres no tripulados o UGVs podrían tener en la guerra. Primero, nos dirigimos a Vovchansk, una antigua ciudad que se estableció por primera vez bajo el Zarato de Rusia. En 1674, Vovchansk es parte de la región de Kharkiv. Antes de que comenzara la guerra, tenía una población de 17.459, ahora esa población es de alrededor de 300. La razón es que Vovchansk ha sido un objetivo clave ruso durante su ofensiva en Kiev. Lo que una vez fue una pequeña, aunque vibrante ciudad, ha sido reducida a escombros por los constantes bombardeos de artillería y bombas rusas. Pero también en Vovchansk, Ucrania ha desplegado un arma sin precedentes para Rusia. En mayo de 2024, Rusia inició una nueva ofensiva por tierra enfocada en la ciudad de Kharkiv. Avanzó rápidamente, tomando varios pequeños pueblos fronterizos antes de llegar a Vovchansk. La pequeña ciudad está a solo 25 millas de Kharkiv y sirve quizás como la mayor barrera para el verdadero objetivo ruso. Fue en Vovchansk donde las fuerzas de Ucrania se fortificaron y mantuvieron su posición. La 82ª Brigada de Asalto Aéreo y otras brigadas ucranianas llegaron para detener a los soldados rusos. Siguieron semanas de duros combates. Finalmente, Ucrania había empujado a los soldados rusos hasta el río Vovcha que cruza Vovchansk. Rusia recuperó la planta química Public Joint Stock Company, Volchansky, en la orilla derecha del río, aparentemente para usarla como punto de lanzamiento y cruzar hacia el sur de la ciudad. ¿El plan fracasó? Ucrania atacó estratégicamente la planta desde el oeste, rodeando y aislando a los rusos estacionados allí de los demás soldados rusos en el oeste. No fue posible realizar evacuaciones. No llegarían refuerzos. Los soldados rusos en la planta química se rindieron en masa al darse cuenta de su situación. Una triste demostración para un ejército que se supone que tiene un poder abrumador y tácticas superiores. ¿Pero qué tiene que ver esto con los drones? Todo se reduce a la planta química. Al capturarlo, Rusia obtuvo una posición elevada desde donde podía observar casi toda la pequeña ciudad que quería tomar. Tenía una sólida defensa establecida. El ataque de Ucrania desde el oeste de la planta ejemplificó cómo sus soldados identificaron y explotaron una vulnerabilidad clave en esa posición defensiva. Sin embargo, fue un ataque que no habría sido posible sin el uso inteligente de un vehículo terrestre no tripulado. Rodear a los rusos en esa planta no fue tan simple como suena. Al principio, se solicitó a la Fuerza Aérea Ucraniana bombardear la planta con bombas guiadas para expulsar a los rusos. Esos ataques fallaron, no porque las bombas fueran inefectivas, sino porque Ucrania no tenía suficientes para mantener el ataque. Los bombardeos con drones aéreos resultaron igual de ineficaces. A pesar de que Ucrania los ha utilizado bien durante toda la guerra, no ofrecían la potencia de fuego necesaria. Los explosivos de los drones no tenían la potencia necesaria para penetrar las defensas de la planta química. Los soldados ucranianos demostraron creatividad. Para diezmar las posiciones de disparo rusas en la planta y permitir el asalto de sus soldados a las defensas rusas, Ucrania recurrió a la recuperación. Los autos eléctricos importados eran sus objetivos principales. Los restos de estos vehículos proporcionaron baterías y alternadores que sostenían los drones ucranianos utilizados para atacar la posición rusa. Pero tenían otro uso. Durante la operación de rescate, las tropas ucranianas descubrieron un cilindro de hidrógeno intacto dentro de los restos de un Toyota Mirai. Con un peso de más de 200 kilogramos, ese cilindro tenía un potencial explosivo mucho mayor que los UAVs utilizados previamente por Ucrania para atacar la planta química. Con él, Ucrania podría lanzar un arma comparable a las bombas aéreas más devastadoras. Ondas de choque potentes, bolas de fuego y una nube en forma de hongo podrían surgir de este cilindro de hidrógeno, vaporizando la posición de disparo rusa, permitiendo recuperar la planta. Había un problema. Ucrania no podía lanzar su bomba improvisada. Sus aviones fueron desviados de la planta química para brindar apoyo en otro sitio. Ninguno de sus UAVs era lo suficientemente grande para llevar el recipiente de hidrógeno. Aun siendo así, el gran tamaño del recipiente lo haría un blanco fácil para los rusos en la planta. Ucrania tenía un arma que podía terminar la batalla en sus manos y no tenía forma de usarla, por lo que los soldados recurrieron a un dron terrestre. Empacando el recipiente en el dron, lo enviaron por los restos de un puente parcialmente destruido en la calle Metalista. Fue una jugada genial. El puente estaba al este de la planta, oculto de las tropas rusas por la extensa cobertura de árboles entre la planta y el puente. Avanzando lentamente por el puente, que era apenas lo suficientemente ancho para atravesar, el dron se movía lentamente hacia el edificio más cercano en la planta química.
Mientras se acercaba, los ucranianos activaron el cartucho de hidrógeno unido al dron. ¡Pum! Una potente explosión estremeció el edificio, y el fuego posterior indicó que Ucrania destruyó un depósito de municiones. Eso solo habría sido lo suficientemente devastador para los soldados rusos estacionados en la planta. No obstante, el edificio que el dron ucraniano tenía como objetivo era la única posición de disparo establecida por los rusos. Con el edificio en llamas, las tropas tuvieron que evacuar antes de unirse a los soldados en otras partes de la planta para lanzar un contraataque. Todos los rusos miraron al edificio en llamas, esperando un ataque ucraniano que llegaría a través de los escombros. El asalto llegó, pero no desde la dirección que los soldados rusos esperaban. Ucrania usó su dron terrestre como distracción y para eliminar la única posición de disparo rusa en la planta química. Aprovechando la distracción de los rusos, Ucrania envió soldados por la calle Sobunaya, algo antes imposible debido a que Rusia la vigilaba desde su posición de disparo. La calle indefensa fue tomada, los soldados rusos en la planta química perdieron su ruta de suministro clave mientras su poca munición se quemaba a su alrededor. No pasó mucho tiempo después de que los soldados ucranianos habían rodeado a los rusos dentro de la planta química aún en llamas, forzando rendiciones masivas y poniendo fin al último intento de Putin de tomar Vovchansk. Todo se realizó con un dron ligeramente más grande que un coche teledirigido y un tanque de hidrógeno reciclado de un vehículo destrozado. Un golpe de genio que ha revelado una nueva táctica para Ucrania. Ya no necesita enviar hombres a las posiciones rusas. Tampoco requiere de asistencia extranjera para suministrar las bombas y misiles necesarios para atacar posiciones fortificadas. A través de una combinación de astucia, ingenio y tácticas superiores, Ucrania ahora tiene un arma que puede causar graves daños donde quiera que se despliegue. Ha abierto un nuevo frente en la guerra de Ucrania, y lo más loco de este asombroso ataque es que está lejos de ser la primera instancia de Ucrania utilizando drones terrestres contra Rusia. Hay muchos más. El contenido proporcionado está incompleto y no se puede reformular o acortar sin más contexto. Coches y bombas para causar estragos en Rusia, la táctica fue simplemente una extensión explosiva de un concepto que Ucrania ha utilizado durante más de un año. En julio de 2023, Reuters informó sobre los desarrolladores de nuevos drones terrestres. Ingenieros ucranianos dispersos por el país han estado desarrollando variaciones de estos drones, muchos con piezas rescatadas. Uno de estos ingenieros es Yevhen Natok, de 22 años. Es una diminuta máquina verde que opera con rastros casi indetectable. Parecería un pequeño modelo de tanque, de no ser por la mina terrestre atada a su espalda. El dron terrestre improvisado usado en Vovchansk se valió de los árboles para alcanzar una posición rusa, mientras que el dron de Natok es mucho más difícil de detectar. Requiere algo de hierba larga para una posición rusa. Cuando el dron se acerca, todo acaba. Si lo ven a esta distancia, ni siquiera tendrán tiempo para rezar, dijo Natok a Reuters al hablar de su dron. Y no se detiene en las minas. Natok ha creado drones terrestres de varios tamaños y capacidades. El más pequeño puede contener explosivos o tener minas adheridas. Además, ha desarrollado drones que pueden transportar ametralladoras a control remoto hasta 6 millas del operador. En julio de 2023, también trabajaba en una versión más grande de su drone, que podrá llevar un cañón de 20 milímetros capaz de disparar proyectiles que pueden penetrar el blindaje de un tanque. Rusia ha perdido más de 8.000 tanques en la guerra. La llegada de vehículos pequeños, invisibles para los tanques, podría ser devastadora para las fuerzas de Putin. Imagina una pequeña flota de drones con cañones de 20 milímetros, perforando tanques mientras drones más pequeños se esconden en la hierba alta esperando explotar cuando un batallón ruso es arrojado al caos. Ese es el potencial de estos drones terrestres, un poder de fuego devastador y una fuerza explosiva, todo utilizado por las tropas ucranianas que están a millas de distancia de la lucha. El canal de YouTube del Sol brinda más detalles sobre el novedoso dron de Natok. Las imágenes muestran una variante de la máquina con ruedas resistentes atravesando un campo. Es del tamaño de un gran coche de control remoto, con una mina camuflada atada en la parte superior. Las imágenes pasan a primera persona, mostrando una cámara integrada en el dron que permite al operador seguir y controlar sus movimientos. Natok considera que sus drones son revolucionarios. Si hubiéramos tenido estos drones al inicio de la guerra, los rusos habrían sido encontrados en cada camino, le dice a The Sun. Según él, los convoyes no habrían tenido oportunidad. Los drones se habrían ocultado en cada hilera de árboles, fuera de la vista de las tropas rusas, hasta que sus tanques y vehículos blindados se aproximaran. Entonces, un ataque. Los drones saldrían en masa y detonarían, dejando atrás los restos de tanques, vehículos blindados y los desafortunados soldados rusos atrapados. Es difícil discutir con el punto de Natok.
Los drones que ha creado son difíciles de detectar y aun si se notan, su tamaño pequeño y velocidad les permiten evadir disparos de rifle. Eso solo los hace más aterradores para los soldados rusos. Imagina ver lo que parece ser un coche de control remoto lanzándose hacia tu posición. Tu cerebro tarda un instante en descifrar que este pequeño coche que se mueve rápidamente lleva un explosivo. En los segundos que tarda en apuntar y disparar, el dron ha acortado la distancia y está casi en su posición. Un impacto directo causará una explosión devastadora, pero debes disparar. Si no lo haces, el coche te alcanzará y explotará de todas formas. Para mayor preocupación de Rusia, Natok no es el único ingeniero desarrollando nuevos métodos de ataque con drones contra posiciones rusas. Él es uno de los ingenieros que idean conceptos para contrarrestar la guerra de tanques y trincheras de Putin. En un conflicto terrestre como el de la Segunda Guerra Mundial, la innovación parece ser clave para el triunfo de Ucrania. Toma los drones rompetrincheras que Ucrania ha ideado como aún más ejemplos. En abril de 2024, un video publicado por la 63ª Brigada Mecanizada mostró a las fuerzas ucranianas usando otra variación de un vehículo terrestre no tripulado para atacar a Rusia. El video muestra un dron sobrevolando un terreno irregular hacia una trinchera rusa. El pequeño vehículo llega a la trinchera antes de detenerse. Después, una explosión. El video muestra más drones, todos siguiendo la misma táctica. Se mueven, a menudo usando la hierba como cobertura, pero a veces viajando a la vista de todos hasta que llegan a una trinchera. Se muestra explosión tras explosión, con trincheras derrumbándose sobre sí mismas bajo la fuerza. Estos drones se llaman Rattle-S y son similares tanto a los drones mineros de Natok como a los UAVs kamikaze que Ucrania ha utilizado también durante toda la guerra. Ucrania también utiliza otros drones para enfrentar el desafío de las trincheras rusas. Septiembre 2024 trajo noticias de otra variación de vehículo terrestre no tripulado. Este, apodado el Fury, se mostró por primera vez en mayo de 2024, siendo el vehículo terrestre no tripulado un vehículo de 4 ruedas, aproximadamente del mismo tamaño que un carrito de compras, equipado con una ametralladora, actúa esencialmente como un minitanque. En septiembre, Ucrania desplegó con éxito el Fury por primera vez en el Oblast de Kursk, que invadió en agosto. El vehículo evitó las minas alrededor de la trinchera, alcanzando la posición rusa con apoyo de morteros y otros drones explosivos. Una vez en posición, la ametralladora roció balas. El resultado: el primer destacamento del 8º Regimiento de Propósito Especial, estacionado en Kursk, afirmó que parte del enemigo fue destruido y el resto huyó. Esta versión de vehículo terrestre no tripulado será más aterradora para Rusia por su durabilidad. El primer destacamento afirma que recibió varios golpes de drones en primera persona y rol de granada propulsada rusos, y aún logró alcanzar su objetivo, matar a varios rusos y luego regresar a la base para recuperarse. Según Forbes, este dron está construido con una armadura gruesa para proteger sus componentes más vulnerables. Incluye una cámara de video que permite al operador ver a dónde va el dron y una radio para dar órdenes. Al ejército le gustó que fuera fácil de controlar, según el ministro de Innovación de Ucrania, Mikhailo Fedorov. También señaló que el dron tiene buena visión y fuego automático tanto de día como de noche. ¿Qué significa esto para Rusia? El dron con bombas de hidrógeno en Vovchansk es solo uno de muchos. Ucrania construye flotas de UGVs más pequeños equipados con minas, ametralladoras y cañones. Ucrania está usando drones para abrir brechas en las defensas rusas, evitando perder soldados en combate. Rusia ya no solo combate a las tropas ucranianas. Debe enfrentar un creciente ejército de robots difíciles de detectar y golpear, capaces de devastar defensas si se acercan. Con Vovchansk, Ucrania puede estar reconociendo ahora las verdaderas capacidades de sus innovadores vehículos no tripulados terrestres. Las minas y pequeños explosivos son solo el comienzo. Los restos de vehículos esparcidos por el país pueden contener componentes y tanques de hidrógeno útiles para atravesar las fortificaciones rusas. Llegamos a una pregunta clave. ¿Por qué estos vehículos terrestres no tripulados son un cambio de juego para Ucrania? Hemos ya tocado un puñado de razones. Los drones terrestres de Ucrania son muy difíciles de detectar debido a su pequeño tamaño, que les permite ocultarse fácilmente en la hierba alta y las líneas de árboles. La falta de detectabilidad permite a Ucrania usar estos drones para coordinar emboscadas, como en Vovchansk y con los drones rompetrincheras este año, siendo difíciles de detectar. Los UGVs de Ucrania son excelentes herramientas de apoyo. De nuevo, Vovchansk lo demuestra. Un dron se acercó sigilosamente al edificio principal de una planta química capturada, destruyéndolo con una explosión junto con los stocks de municiones rusas y eliminando una posición de disparo clave. Esto solo debilitó a las tropas rusas en la planta.
Lucharon contra la pérdida de cobertura y la escasez de municiones, mientras el pánico aumentaba a medida que el fuego se intensificaba. Aunque estas tropas pudieron coordinarse para crear una defensa contra lo que creían que era un ataque inminente, el vehículo terrestre no tripulado los engañó. El asalto ucraniano vino del otro lado del complejo. Ucrania no solo tiene armas para atravesar las defensas rusas, sino también para desviar la atención de los soldados en el terreno. Los UAVs, morteros y UGVs cargados de explosivos de Ucrania, usados junto a las fuerzas terrestres, representan una gran amenaza para Rusia. También son una amenaza porque no cuestan mucho fabricar. Reuters informa que los drones más pequeños de Yev y Natok, aquellos capaces de llevar minas y esconderse en pasto alto, cuestan solo $812 para fabricar. Ese dinero cubre cada componente individual, todos construibles y comprables, con la ayuda militar que Ucrania recibió de sus aliados. Con 1 millón, Ucrania podría fabricar más de 1.230 de estos drones. Esa cantidad de dinero es similar a lo necesario para fabricar un misil de largo alcance Storm Shadow. Estos bajos costos son aplicables a casi todos los drones que utiliza Ucrania. En Kursk, las tropas ucranianas utilizan pequeños UAVs con granadas adjuntas para atacar objetivos de alto valor en el Oblast ruso. Estos drones controlados remotamente cuestan solo $400 para ensamblar. Los drones más grandes pueden costar miles de dólares, pero la tendencia sigue. Es mucho más barato ensamblar un mini ejército de drones que construir un solo misil. La relación riesgo-recompensa favorece enormemente a Ucrania debido a estos bajos costos. El dron de Natok de $812 sería más económico de fabricar si no fuera por la guerra, que aumenta el costo de sus componentes. Si antes de la guerra un transmisor costaba 2.000 grivnas, que es la moneda de Ucrania, ahora cuesta hasta 12.000, le dice a Reuters. Aunque los costos se sextupliquen, los UGVs que utiliza Ucrania siguen siendo opciones económicas. En cuanto al lado del riesgo versus recompensa, enviar una flota de decenas de UGVs para despejar trincheras y destruir tanques permite a Ucrania infligir daños de alto costo a Rusia, sin arriesgar a su gente o usar las armas más caras que está recibiendo del oeste. Ahí radica otra razón por la que estos UGVs son tan revolucionarios. Están protegiendo a las tropas ucranianas. Esa es la opinión del jefe de inteligencia ucraniano, Kirill Obodanov, quien espera que la próxima fase de la guerra en Ucrania vea el desarrollo de muchos más UGVs. Los drones reemplazarán a los soldados en el frente de batalla, mientras estos últimos probablemente se encargarán de controlar los drones dirigiéndolos hacia sus objetivos. En la Conferencia de Estrategia Europea de Yalta en septiembre de 2024, Badanov afirmó que el número de sistemas robóticos aumentará enormemente en decenas durante este año. La razón, el deseo humano de no morir. Budanov indica que las personas son reacias a entrar en batalla, incluso en defensa de su país. Si puedes enviar un dron, 10 drones o un soldado, siempre elegirás enviar 10 drones, dijo en la conferencia. Esto podría insinuar las tácticas terrestres de Ucrania mientras la guerra se acerca a 2025. Aunque Ucrania no ha sufrido tantas bajas como Rusia durante la guerra, aún ha perdido decenas de miles de personas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cifró el número en 31.000 soldados muertos en febrero de 2024. The New York Times ofreció más detalles unos meses antes, situando el número en 17.500 soldados ucranianos muertos, como parte de hasta 131.000 bajas. Eso es aproximadamente una quinta parte de las 661.000 bajas que el Ministerio de Finanzas de Ucrania afirma que el país ha infligido a Rusia. Pero sigue siendo un número sustancial, cuando recuerdas que Ucrania es un país mucho más pequeño, con menos soldados a los que recurrir. La nueva ola de vehículos terrestres no tripulados podría solucionar los problemas de mano de obra de Ucrania. Zelensky y sus estrategas ahora pueden desplegar vehículos terrestres no tripulados para apoyar o reemplazar a las tropas en el terreno. Imagina un pequeño grupo de drones, cada uno cargando una de las bombas de hidrógeno improvisadas vistas en Vovchansk, destruyendo fortificaciones rusas. Los siguen los mismos drones con ametralladoras que Ucrania usa para limpiar trincheras. Los drones han resistido fuego de rol de granada propulsada y pueden causar bajas rusas. Existe la posibilidad de que Ucrania pueda infligir graves daños a las posiciones rusas a un bajo costo, y sin arriesgar la vida de los soldados, puede preservarlos para operaciones más complejas. Luego está la multitud de modificaciones que Ucrania puede hacer a estos drones a considerar. Ya viste varios ejemplos en este video. Ucrania tiene UGVs capaces de transportar minas y bombas de hidrógeno improvisadas. Los drones pueden equiparse con ametralladoras de disparo automático y usarse para inspeccionar los alrededores, brindando a las tropas entrantes una mejor idea de a qué se enfrentan. Un video de Reddit exhibe un potencial aún mayor.
El clip de 19 segundos muestra UGVs con potentes cañones y drones con ametralladoras. También hay varios que no llevan armamento alguno. Sin embargo, poseen lo que parecen ser amplios compartimentos, sugiriendo que Ucrania está trabajando en modificar algunos de sus drones para transportar equipo a los soldados en el frente. Definitivamente, usar drones para transportar equipo es un gran ahorro en comparación con vehículos blindados que son mucho más costosos de comprar y operar. Esos mismos drones pueden ser utilizados como camillas móviles improvisadas para transportar heridos lejos del frente. Eso es otra ventaja más para Ucrania. Sus soldados en el frente pueden seguir luchando tras cargar a un compañero herido en un VUG, en vez de tener que averiguar cómo sacarlos de la línea de fuego. El potencial aquí es ilimitado. Los ingenieros ucranianos probablemente puedan lograr lo que imaginen con un VUG. Lo más preocupante para Rusia es que Ucrania es consciente de la efectividad de sus drones terrestres. Ucrania está probando activamente docenas de nuevos diseños de VUG. Eso es según Radio Free Europe, que habló con Natalia Kuznetska de Bravo, una organización gubernamental. Bravo existe para dirigir invenciones privadas hacia el ejército ucraniano, con Kuznetska declarando que ha aceptado más de 200 diseños de VUG hasta abril de 2024. Solo un cuarto de los diseños han sido probados, dejando alrededor de 150 más que podrían brindar a Ucrania mayores capacidades en el campo de batalla. Estos esfuerzos forman parte de la gran inversión de Ucrania en la producción de drones. Ya ha contratado a varias empresas internas para producir 1,5 millones de drones para su ejército para finales de 2024. El presidente Zelensky afirma que para 2025, Ucrania podrá producir 4 millones de drones anualmente. La producción de drones en Ucrania, prácticamente inexistente antes de la invasión rusa, demuestra la efectividad de estos vehículos no tripulados en la guerra. Por supuesto, hay algunos problemas a enfrentar, la mayoría de los cuales demuestran debilidades naturales en los UGVs de Ucrania. La mayoría de los vehículos funcionan con orugas o ruedas, lo que significa que enfrentarán desafíos en terrenos difíciles. Existen lugares inaccesibles para los UGVs ucranianos. En algunos casos, el país puede solucionar eso desplegando UAVs en su lugar. En otros, Ucrania tendrá que enviar personas. Es posible desarrollar UGVs capaces de navegar por terrenos difíciles que están cada vez más marcados por explosiones de bombas. Pero esa utilidad adicional tiene un costo, lo que significa que Ucrania tiene que equilibrar sus gastos con las capacidades percibidas de sus drones. Aún así, tener la opción de desplegar UGVs donde puedan al menos da a Ucrania cierto margen para decidir dónde desplegar soldados y dónde puede enviar máquinas para hacer su trabajo. Tampoco podemos ignorar que Rusia ha identificado el potencial de los UGVs en el conflicto. Según Radio Free Europe, imágenes muestran a Rusia desplegando en Ucrania drones terrestres equipados con lanzagranadas. Los drones pueden ser contrarrestados con UAVs, y lo mismo aplica a los UGVs ucranianos, si Rusia los detecta oportunamente. A pesar de estos inconvenientes, no se puede negar que la fuerte inversión de Ucrania en drones, tanto aéreos como terrestres, representa un nuevo terror para Rusia. Putin, que ha confiado en la fuerza laboral para obtener ganancias durante la guerra, ahora debe confiar en sus estrategas para contrarrestar lo que parece ser un próximo ejército de máquinas, con cientos de miles, si no millones, de drones. Es una tarea complicada para un ejército con tácticas aparentemente atrapadas en la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué piensas sobre la nueva generación de vehículos no tripulados terrestres de Ucrania? ¿Probarán su efectividad a mayor escala que los usos aislados mostrados en el video? ¿Rusia tomará contramedidas apropiadas? Deja tus comentarios abajo y gracias por mirar. Ahora ve y comprueba cómo los aviones de papel de Ucrania están destruyendo el ejército de Rusia. O haz clic en este otro video en su lugar.